la imponencia de nuestros bosques y la esperanza de nuestra gente. Desde San José, Costa Rica y para el mundo entero. Transmite en 92.3 FM. Extra Radio. Una emisora del Grupo Extra. Nuestro staff de directores de noticias quiere llegar al fondo de los temas más importantes. En Extra Radio comienza Asiento Extra. Buenas tardes. Asiento Extra en los 92.3 FM de Extra Radio. Este es un espacio que pasa de lunes a viernes a las 2 de la tarde por esta frecuencia emisora de Grupo Extra. Gracias por estar en nuestra compañía. Mi nombre es Ángelo Sánchez Araya. Es un gusto acompañarles. Son las 2 de la tarde con 5 minutos. Y como les digo, esto es Asiento Extra. Y vamos hasta las 3 de la tarde. El tema que nos trae el día de hoy es los apegos que tienen muchas personas hacia cosas no humanas. Hemos visto a través de redes sociales cómo algunas personas crean sus propios muñecos y los humanizan. Son figuras humanas en el sentido estricto de la apariencia, de cómo los confeccionan, ¿verdad? Pero no son personas. Crean familias incluso. Crean un esposo, una esposa, hijos y todos son muñecos. ¿Cómo podemos definir esto? Eso es lo que vamos a conversar esta tarde aquí en Asiento Extra por los 92.3 FM de Extra Radio. Y para eso ya tengo un invitado que nos va a ayudar a desmenuzar cómo se debe todo este tema desde la parte psicológica. Rigoberto Salazar Delgado es psicólogo y con él vamos a conversar ampliamente sobre este tema. Rigo, le puedo decir Rigo, ¿verdad? Por favor. Ya yo le había preguntado. Sí, señor. Por favor, por favor. Rigo, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. No, Ángelo, más bien muchísimas gracias a usted y a la radio por dar la oportunidad de hablar de un tema que desde hace rato, Ángelo, también me tiene preocupado. Uh-huh. Entonces, les agradezco profundamente la oportunidad y hablemos como se debe del tema. ¿Has tenido la oportunidad de ver este tema en alguna persona acá en nuestro país? Bueno, sí, desde el punto de vista del apego hacia cosas no humanas. Ajá. He tenido personas que sufren apegos. Y vamos a ser muy claros con este tema, aunque usted no lo crea, apegos con vehículos. Ajá. ¿Verdad? Que cuando tienen una pérdida del vehículo es una debacle, sí. ¿Verdad? Porque se le dio una significancia a ese objeto más allá de lo que es el objeto per se. Como tal. Y el otro que es más constante y a veces... Y que es no humano, pero sí tiene vida, pero que tenemos que tener mucho cuidado, es con las mascotas. Ese es el más común, me imagino. Ese es el más común que he tenido y que tenemos que tener cuidado porque, claro, todo lo vivimos. Y yo sé el tema de hoy, que es hacia lo no humano, pero en este tema tenemos que tener un cuidado porque son muy parecidos. Y cualquiera me diría, no, pero es que un perro tiene un perro, un gato, un animal, etcétera, tiene un cierto nivel cognitivo. Sí. Porque tiene vida. Y los que hemos vivido esto, entendemos que hay un entendimiento entre la mascota y la persona a un nivel impresionante. Pero ojito, porque a veces somos nosotros los que creemos que existe ese nivel de entendimiento. No le estoy restando números a la mascota. Sí, ellos tienen un nivel de cognición, pero a veces nosotros les subimos 5 puntos. A veces nosotros los ponemos muy por encima y empezamos a humanizarlos, ¿verdad? De la misma manera que, retomando el tema, tomamos objetos como estos Baby Reborn y los humanizamos a un punto peligroso. Vamos a ver, de este tema, ¿qué es lo más preocupante?
Así de entrada. De entrada, vamos a entrar con los tacos de frente, mi querido Ángelo. A mí lo que más me preocupa es que estamos, vamos a decirlo a la tica, estamos cambiando la mama por una chancha. Estamos complicándonos la vida. ¿Por qué? Porque efectivamente hay terapeutas que utilizan esto como un mecanismo precisamente terapéutico, ¿verdad? Porque estamos viviendo un duelo, no necesariamente un duelo porque alguien se nos fue, sino que muchas veces un duelo porque nos damos cuenta que no vamos a poder ser padres. Okay. Hay muchos casos que se han dado documentados de mujeres que por diversas razones no pueden tener hijos, ¿okay? Ya es una cuestión biológica, que tienen problemas en el sistema reproductivo, en el cerebro, etc. Hay muchas razones por las cuales usted no puede ser efectivamente o no puede efectivamente reproducirse. Entonces, entras en un duelo porque no estás perdiendo algo que tenías, estás perdiendo la oportunidad de tener. Es igual un duelo. Esto no cambia en nada el ciclo de duelo. Lo que sí varía es de que efectivamente también hay mujeres que han perdido el embarazo, ¿verdad? Que han tenido abortos espontáneos, naturales, etcétera, pérdidas, etcétera. Entonces, en todo este gran grupo de situaciones que se dan de esta manera, hay terapeutas que utilizan pues, el muñequito para poder trabajar este tema. ¿Y dónde es que tenemos el problema? En que estamos dejando de trabajar efectivamente y como debería ser un duelo. Y entonces lo estamos recargando única y exclusivamente a un muñeco. Quiere decir que esto tiene un detonante. Totalmente. Y voy a dar un ejemplo para que nos entendamos. Y esto es un ejemplo muy fuerte. El que me vaya a escuchar puede ser que se sienta identificado o va a pensar en alguien o inclusive va a decir, uy, qué cruel lo que va a decir, ¿verdad? Pero de la misma manera en que yo pongo mi sentido de vida en un muñeco de silicón y que es equivocado, yo tengo pacientes conocidos y amistades que ponen su sentido de vida en un hijo de carne y hueso. Vea los paralelismos que hay. ¿Por qué? Porque un hijo en algún momento se va a ir. Y esa persona va a tener un grave problema cuando su sentido de vida, su razón de ser, se lo asignamos a un hijo, por ejemplo. Y hablemos de irse no necesariamente en el hecho de morir, sino a partir de la casa. El proceso natural. Ni siquiera se fue casado. Se fue porque tenía que estudiar en la universidad y vive, y voy a ponerle casos puntuales, vive en Santana, la universidad está en San Pedro. En San Pedro. O vive en, qué sé yo, vive en San José y la universidad está en Cartago. ¿Verdad? O vive en Talamanca y la universidad está en el Valle Central. Exacto. Entonces, no necesariamente tenemos que esperar a que sea un tema donde la persona se va porque se casó. No, simplemente es un proceso. Encontré un trabajo, me van a hacer expatriado, entonces me voy a ir. Entonces, yo tengo como papá un reto. Primero, que tengo que preparar a mis hijos para que sean autónomos. Eso es para todo un programa, ¿verdad? Total. Pero aquí viene el otro problema. Yo signifiqué mi vida. Yo hice que mi vida tuviera un sentido exclusivamente para ese hijo que se va. Y entonces está pasando exactamente lo mismo con los reborn. Yo le estoy dando mi sentido de vida a un pedazo de silicón, que todavía es más grave. Un pedazo de tela. Un pedazo de tela, porque exacto, está el caso de la señora que hizo la familia de tela. Totalmente, que eso le quería contar a los oyentes. Hay una muchacha, una señora en Brasil que en el 2021 literalmente confeccionó su familia. Exacto. Empezó obviamente por el marido, es un muñeco de trapo en tamaño natural. Le pidió a su mamá que creara un muñeco para que ella pudiera bailar, ¿verdad? Y ahí empezó todo. La señora, leyendo la historia, la señora dice que fue amor a primera vista. Se casaron en el 2021, vinieron los niños, 3 niños de tela también,
¿verdad? El muñeco, el esposo, se llama Marcelo. Los niños es un varón y unas mellizas. Incluso viajaron a España a presentar la familia, porque esto es un caso que ha sido mediático en Brasil, le ha dado cobertura medios de prensa y demás. Incluso la señora dice que Marcelo le había sido infiel, Marcelo el muñeco de trapo, le había sido infiel. Sí. Es toda una historia donde incluso se ha armado una especie de novela en torno a lo que ella crea en su entorno como familia. ¿Cómo podemos calificar esto? ¿Se puede calificar de alguna manera? Lo primero que a mí se me viene a la mente es un pensamiento mágico, ¿verdad? Desde el punto de vista psicológico, ella está teniendo un pensamiento mágico donde está viendo, escuchando, percibiendo cosas que no existen. Esto no significa que sea esquizofrenia, esto es otra cosa, ¿verdad? Este pensamiento mágico la está haciendo racionalizar cosas que no son, ¿ok? Por otro lado, tenemos una desconexión con la realidad. Hay que ver el grado, si ella es consciente de que esto es parte de su juego o terapia, o si verdaderamente se lo está creyendo, porque de la misma manera uno ha leído que estas personas que tienen estos muñecos, ya sea comprados o hechos, literalmente les piden los mismos derechos. No, déjeme lo que se siente aquí. Total. Me lo puede bautizar, o sea, una cosa que uno dice, a ver, tenemos un problema. Porque una cosa es terapia y otra cosa es que usted crea que está vivo. Y ahí empiezan los problemas, porque entonces tenemos una crisis psicótica que nos está desconectando con la realidad. Cuando esto sucede, yo como psicólogo lo primero que digo es, tenemos una persona sufriendo. Es tal el dolor que tiene que se creó una fantasía. Y de eso hay películas que hay para tirar para arriba. Entonces, personas que se crean una fantasía para dejar de sufrir y no están viendo que se están desconectando aún más y más de la realidad. Entonces, te voy a contar una anécdota, mi querido Ángelo. Esta es una anécdota de mis épocas de estudio de psicología. Una vez estábamos para que nuestros amigos también que nos escuchen y nos ven, pues tengan una referencia. Esto es un caso de la vida real. Llega un profesor y nos dice, les voy a contar una historia y ustedes me dicen qué opinan. Tengo una paciente que la señora, solamente le gusta andar en traje de novia. Entonces, de buenas a primeras uno dice, bueno, seguro anda en la casa con traje de novia. No, ella sale con traje de novia, ella anda en la casa con traje de novia, ella solamente usa trajes de novia. ¿Eso es aquí? Sí, aquí en Costa Rica, sí, es un caso real, de hace muchos años. Entonces, pero la señora es feliz con su esposo y está en su casa y ahí no pasa nada, ¿verdad? Entonces él decía, bueno, tenemos que tratarla. Tenemos que mandarle medicinas, tenemos que hacerle algo. Y aquí es donde viene el parteaguas, ¿verdad? Que la gran lección de ese ejemplo. Si la señora es funcional con su esposo, si tienen un buen matrimonio, si al esposo no le afecta, si inclusive ella quiere andar con sus trajecitos de novia, pero hasta cierto punto adaptados, y esto no está causando ningún problema, ¿para qué hay que tratarla? Pues sí, gran lección, no hay que tratarla. Ella es consciente que le gusta eso y no está afectando a nadie. El problema es cuando yo, con mi fijación, empiezo a afectar a otros. Ahora, la línea es muy delgada, ¿no? Pero donde se rompe es cuando yo afecto a los demás. ¿Pero cómo? No me le hable así al chiquito y uno, es de trapo. No me le haga sus ojos y uno, démele campo para que se siente. Démele campito a él, es que es un chiquito. O se suben al bus con el muñeco. Es que estoy como un bebé. Cuando se piden derechos, por ejemplo, hay un caso de una mujer que incluso pidió licencia de maternidad. Ajá. ¿Verdad? Ahí estamos mal.
ahí estamos en problemas, porque estoy afectando no solamente a una persona, sino que a una empresa, porque de ahí una empresa va a tener que emitir un certificado de que está incapacitada o qué sé yo, voy a tener que contratar a alguien para que haga el trabajo y los compañeros van a decir, a ver, ¿de qué estamos hablando? Esta persona está diciendo que se le enfermó el chiquito, que tiene fiebre, que tiene 39 y es un muñequito. Algo anda mal. Entonces, ahí es donde se rompe esa delgada línea que estabas preguntando, cuando yo empiezo a afectar a otros. Todo esto puede ser producto de, imagino yo, usted es el experto, de soledad, por ejemplo, de no aceptar que una relación concluyó, que alguien se fue. ¿Qué otros elementos pueden ser detonantes de esto, de una persona que llega a esto, que de repente es un extremo? Te lo voy a llevar al mínimo común denominador, a lo más básico: dolor. Todo esto dolor emocional. Dolor no emocional, exacto. Te lo voy a llevar al mínimo común múltiplo, diría. Sí. El dolor. Normalmente, y a los amigos que nos escuchan, nos duelen cosas, el día a día. Nos duele lo que nos hace el hijo, nos duele lo que nos hace la esposa, lo que nos hicieron en el trabajo, lo que nos hicieron en, qué sé yo. Hay muchas razones para que usted tenga dolor y que sufra, ¿ok? Estas personas tienen un sufrimiento que ya no pueden manejar. Vamos con el tema como me lo preguntas. Sí, tuve una separación, tuve una pérdida de un hijo, me di cuenta que soy estéril o que soy viable reproductivo, pero tengo XYZ situación física que no me permite quedar embarazada o que no me permite reproducirme al hombre, etcétera. Me doy cuenta que no puede irse por ahí. Y hay un sinnúmero de situaciones dolorosas que tienen que ver muchas veces con familia, y entonces es un dolor que yo tengo que, y aquí viene la parte fuerte, tengo que aprender a manejar. ¿Traumas de infancia? Son probables, me imagino. Una persona que de repente creció en un entorno familiar conflictivo, donde incluso el hecho de compartir espacio con otra persona, compartir su vida con otra persona, de repente la forma como lo crían, la forma como le hablan, como le instruyen, usted no lo quiere nadie, vas a estar solo siempre, se lo llega a creer de alguna manera que le dificulta la relación con las personas y se crea una. Te lo programan, lo lees, lo escribes en tu ADN, o sea, te lo crees. Y entonces yo no me veo lo suficientemente importante o valioso para poder mantener una relación, y entonces está pasando lo que está pasando, y de una vez te lo comento. Lo que pasa en ciertos países desarrollados, aunque nosotros no lo somos totalmente, estamos en estamos en ese grado, nosotros estamos ya viviendo las afectaciones de países desarrollados. Entonces, si tú analizas lo que está pasando en Corea, en Japón, donde aunque más que nunca tenemos medios y mecanismos para comunicarnos, estamos más y más aislados. En estos momentos, lo que son las muñecas y no estamos hablando de muñecas sexuales, estamos hablando de muñecas simplemente sexuales, y también de esas. Las ventas de este tipo de muñecas en países asiáticos es una locura. Y ahí donde vamos a cruzar una pequeña raya, que ya hay películas, ¿verdad? Hay muchas películas que hablan de eso, donde inclusive el ser humano en su, voy a decirlo de una manera fuerte, en su egocentrismo, en su narcisismo, quiere crear sustitutos humanos, y ahí es donde vamos a empezar a ver estos tipos, no solamente los reborn, ¿verdad? Que para los amigos que nos escuchan, sí, los reborn son esos muñequitos que son increíblemente realistas, se les conoce como hiperrealistas. Entonces, si no son muñequitos de trapo que usted hace, no sé, que lo hace en la casa. El caso de la brasileña es interesante porque ella lo hizo, pero la vasta mayoría de estos casos
son de Baby Reborn, que son muñecos que van desde $600 a $3,000, inclusive $15,000, y esto lo concateno, lo amarro con el tema anterior. Le queremos poner más y más y más cosas. O sea, si los que hasta hablen y tengan inteligencia artificial. O sea, si los fabrican es porque ya alguien detectó que hay un mercado. Correcto. Que hay una necesidad. Pero aquí hay que hacer una aclaración. Estos Baby Reborn son bebés hiperrealistas que nacieron para coleccionistas. Así como uno colecciona figuritas, o sea, el fin no es... El fin no era ese. El fin era tener... O sea, ¿cuándo nacen? Nacen en Alemania, después de la Segunda Guerra Mundial. Ellos están en una calamidad absoluta. Entonces, por eso se llama reborn, que es como renacer en español. Entonces, toman muñecas que estaban maltratadas, quemadas, sucias, por todos los bombardeos y todo lo que pasó, y entonces las retocan y de ahí nace el término reborn. Vuelven a nacer, vuelves a tener una muñeca utilizable para las niñas. De ahí empiezan gente a hacer esto como un negocio, y nacen las que son hiperrealistas para coleccionistas, hasta que a alguien se le ocurre utilizarlo en terapia, que ahorita podemos hablar del tema de terapia. Ahora, no es tan malo, ¿verdad? Sí tiene sus peligros. Ahora, esto también puede ser una necesidad de control de las personas. Yo creo mi familia, creo una pareja, creo unos niños, porque el caso de la brasileña, ella decía que el muñeco, el hombre que ella creó, es mejor que cualquier hombre de carne y hueso. Claro. Porque la obedece, le hace caso. Claro. Entonces ahí, me parece a mí, usted es el experto, hay una necesidad de control. Vieras que cuando uno tiene terapia, ¿verdad? Cuando uno da terapia a las personas, muchas veces ve que un tema que se repite y se repite es el tema del control. Entonces yo les digo a ellos, mira, aquí un problema es tu expectativa. La persona quiere controlar a un nivel macro, y ojito con lo que voy a decir, que no se me asusten, pero en la vida es poca cosa lo que uno puede controlar. O sea, de la vida en sí es poca cosa. Lo que usted puede controlar es lo que usted como ser humano hace. Mis decisiones, lo que estudio, dónde trabajo, cómo trabajo, mis actos, mis cosas son las que yo controlo. Pero mira, Ángelo, yo aquí puedo salir y yo no puedo controlar que me caiga un meteorito. No es por ser fatalista. No, pero o que no llueva. O que no llueva, o que llueva tanto que se me resbale el carro. Entonces, la realidad es que en esta vida son muy pocas cosas lo que uno puede controlar. Entonces, por esa razón, el tema que estás tocando, excelente. Por un lado, estoy evitándome dolor, ¿verdad? Porque tengo baja autoestima, no soy lo suficientemente bueno en mi cerebro para estar con alguien. Y posteriormente tenemos el caso del control, ¿verdad? Que yo quiero una persona así, así y así. Y a ver, el príncipe azul no existe. Menos la princesa azul, ¿verdad? Que nunca se menciona, pero por ahí está, tiene que tener la contraparte. La pareja perfecta no existe, gente. Sí. Y ahí es donde entramos en temas tan complejos como decir, amar es una decisión, y yo tengo que aprender a ver quién es la persona que está a la par, sus defectos y virtudes. Pero si yo quiero la perfección absoluta, por eso es que yo deseo controlar, y me llama la atención que ella quería 2 gemelitas. 2 gemelitas. ¿Verdad? Entonces dice, no, pues que yo quiero 2 gemelitas, y se las hizo. Eso es control. Y quiero un niño y 2 gemelitas y un esposo que me hace caso en todo. Eso es puramente control. Y expectativas de vida que están equivocadas. Y ella se está metiendo en una vida, en una cosa que cuando... Y aquí viene una frase lapidaria que yo le digo a mis pacientes. La realidad te va a alcanzar algún día. No importa cuánto corras, cuánto te niegues, cuánto berrinche hagas. La realidad siempre te va a alcanzar. Si yo estoy acostumbrado a comer solamente azúcar, pues te va a alcanzar la realidad y te va a dar diabetes. Si yo estoy acostumbrado a ignorar a todo mundo, te va a alcanzar la realidad, y en una etapa de tu vida
nadie te va a llamar, nadie te va a buscar porque no sos empático. Y así te puedo dar miles de ejemplos donde la realidad te va a alcanzar. Y esta persona que se está creando esta fantasía, esta desconexión psicótica, pues en algún momento la realidad la va a alcanzar y va a ser todavía más dolorosa. Ahora que dice esa frase, esa desconexión o conexión, es una necesidad de repente de desconectarse de la realidad, de no verse más solo, de no verse más perdiendo el control de las cosas. Hay una desconexión de las personas de la realidad completamente. Sí. Esto pasa hasta de manera natural. Por ejemplo, no sé si alguna vez has escuchado que alguien dice, uy, tuve un accidente, pero si me preguntas no me acuerdo de nada. Y obviamente, iba manejando. Ese día la persona se acuerda que, bueno, a ver, uno esperaría que se acuerde que iba manejando por la ruta tal y que estaba lloviendo y que se metió un caballo, literalmente un animal, un caballo. Sí, no la manera... No la manera peyorativa. Sí. Sino que literalmente se nos metió un animal, ¿verdad? Y chocó y qué sé yo. Bueno, eso es lo que dicen los testigos, pero esa persona no se acuerda. Incluso yo conozco personas que después de un ataque de ansiedad no recuerdan qué sucedió. Correcto. No recuerda ni siquiera qué lo detonó para llegar a ese punto. Y ya ahí estamos cayendo casi en desconexiones, en ataques, digamos, en un cuadro psicótico, en ataques de ansiedad severos, etcétera. Hay momentos, vamos a ver, yo se lo pongo así a la gente, de la misma manera en que usted tiene en su casa una caja de breakers, donde la caja de breakers es un sistema centralizado que si hay una sobrecarga, dispara un breaker. Uno se dispara. Para proteger el sistema completo. El sistema completo. Nuestro cerebro tiene lo mismo, de una manera muy sencilla de explicarlo. Si hay un hecho que es sumamente violento, una violación, un abuso, un accidente, un robo, y ahí podemos poner muchísimos temas, y nos sobrepasa emocionalmente, el cerebro se desconecta. El cerebro dice, ok, hasta aquí llegamos, no se preocupe. Y si el asunto es muy severo y ya pasa de lo emocional, de lo mental a lo físico, también el cerebro lo hace. Y ese es el famoso coma, ¿verdad? O sea, pasan cosas en el cuerpo que el cerebro dice, bueno, yo me voy por un ratito. Voy a bajar la cuchilla. Si regresamos y estamos vivos, qué bien. Claro, eso hace muchos tiempos, ¿verdad? Sí. Ahora, incluso la medicina está tan avanzada que el coma se induce, porque es un mecanismo que tiene de defensa. Entonces, esa es la palabra correcta, es un mecanismo de defensa que nosotros tenemos, y entonces a veces uno tiende a desconectarse, y cuando estas personas, para aterrizarlo al tema, sufren, quieren controlar, están en una situación que ya de desespero, pues... Y tras de eso, alguien les da la idea, ¿verdad? Sí. Vamos a ver, desde el punto de vista terapéutico, se ha demostrado que si yo le doy un muñeco de este tipo Reborn a una persona con Alzheimer, que ya lamentablemente sí tiene desconexiones fuertes, pero ya biológicas, esto ya no es algo de protección, no, ya el Alzheimer es Alzheimer, ¿verdad? No vamos a entrar en temas de Alzheimer, pero sí la gente sabe que pues hay una desconexión cognitiva. Cuando les dan estos muñecos a las personas con Alzheimer, sí hay una mejora, inclusive les permite recordar cosas. Ahí entra un tema bioético. Bueno, hay que tratar a la persona con respeto. En el lugar donde estamos haciendo esto, como terapia muy controlada, hay que respetar mucho a estas personas, ¿verdad? Que nadie se burle de que está agarrando un bebé como si fuera real. Bueno, es que tiene Alzheimer. O sea, estamos tratando de que esta persona pueda ser funcional de cierta manera, aún teniendo Alzheimer. Pero cuando, por ejemplo, ya le decimos a una persona, ok, utilízalo como terapia porque tuviste una pérdida, y esta persona, una cosa es que yo lo tome como algo para en proceso terapéutico, y otra cosa es que yo lo haga del día a día, y que yo le dé de comer, y que yo le compre un asiento de avión, y que yo lo lleve a vacacionar, y que lo vuelva, y de hecho es un caso de la vida real, y que se vuelva hasta una estrella de las redes sociales. Ya eso es otra cosa.
Son las 2 de la tarde con 33 minutos. Esto es Asiento Extra por los 92.3 FM de Extra Radio. Hoy estamos hablando sobre apego que tienen muchas personas hacia objetos no humanos, pero que los terminan humanizando. Vamos a ir a una pausa comercial y ya regresamos. Asiento Extra por Extra Radio. Gracias por estar en sintonía de Asiento Extra, aquí en Extra Radio 92.3 FM. Vamos de lunes a viernes de 2 de la tarde a 3. Este programa lo conducen nuestros jefes, los directores y jefes de información acá en Grupo Extra, donde se abordan temas de todo tipo, política, cultura, sociales, a más profundidad para exponérselos de una manera diferente, por supuesto, siempre desde la voz de los expertos. Hoy estamos conversando sobre cómo las personas están humanizando objetos que precisamente no son humanos, objetos inanimados. Estamos viendo cómo en diferentes partes del mundo las personas crean muñecos de tela o compran los muñecos y los tratan como personas, se crean una familia en torno a estos objetos. Me acompaña el psicólogo Rigoberto Salazar, con él estamos abordando este tema de manera profunda y yo le tenía una pregunta aquí guardada porque hice la tarea, pero usted me dirá, don Rigoberto, o Rigo, ¿verdad? Rigo, quíteme. Usted me dirá si es cierto, la psicología califica esto como antropomorfismo. Sí, claro que sí. Que eso, para explicárselo a la gente, por favor, rápidamente, es un proceso mental que proyecta rasgos, emociones o intenciones humanas en cosas. ¿Esto es así? Sí, puede catalogarse de esa manera, que eso es también un mecanismo muy, muy evolutivo del ser humano. A veces eso que le pasa a uno que ve caras, ¿verdad? En objetos. En objetos. De repente te volvés a ver así el closet, que eso pasa mucho. Y uno ve la ropa puesta de cierta manera y allá vi un ojo, un par de ojos, una boca y uno se pega un susto. Es un mecanismo muy, muy humano, evolutivo y necesario. Digamos, muchos teorizan que esto es un mecanismo necesario. ¿Por qué? Porque hablemos de hace 200,000 años, donde no habían doctores, no habían herramientas, no habían armas, o sea, era usted contra la naturaleza. Teníamos que tener una habilidad muy, muy afinada para poder determinar ciertos animales que eran cazadores. Y aunque nosotros por naturaleza somos cazadores, el cazador puede ser cazado. Total. Entonces, nosotros teníamos que aprender a ver caras en mecanismos de la naturaleza que están diseñados para ocultar caras, que esa es los famosos animales que pasan desapercibidos, porque digamos, como un tigre, ¿verdad? Que tiene las rayas, etcétera. Ese tipo de camuflaje hace que nos volvamos presas. Entonces, como mecanismo reactivo a eso, aprendemos a ver caras y formas de lo que sería casi imposible, ¿verdad? Por eso hemos visto caras hasta en Marte. No sé si te acuerdas de unos elementos ahí rocosos que habían y todo el mundo decía que eso era una cara. Y cuando ya mandan una sonda con mejor calidad y saca mejores fotos, pues era simplemente unas piedras que tenían una sombra y nosotros naturalmente vemos caras. Entonces, pero este antropoformismo es natural en el ser humano. Sí, claro, nosotros siempre vamos a ver eso. Sin embargo, en este caso entra la parte emocional. Hay que agregarle el factor emocional, donde yo veo un muñeco que ya de por sí no tengo que hacerle mucho antropoformismo porque son hiperrealistas. O sea, para los amigos que nos escuchan, estamos hablando de muñecos. Sí, no es una figura deformada. La señora que tiene las formas. Sí, la señora del que lo confeccionó. Ahí sí aplica. Pero en estos que estamos hablando, que son la mayoría, te puedo decir que te quedas pensándolo. Te quedas así como, si no se mueve y no hace gestos, entonces eso es un muñeco. Porque los primeros segundos te quedas, vamos a decirlo en términos muy ticos, patinando. Te quedas patinando y vos decís, señor, ¿esto es de verdad o qué es? Porque de hecho, entre más caro, más realista. Claro. Entonces,
¿eso ayuda o vamos a ver? Eso confunde más, ¿verdad? Te ayuda a emitir una emoción muy clara hacia ese objeto que empezás a humanizar cada vez más. Y ahí empiezan los problemas. Hablamos de que esto puede ser producto de la soledad en las personas, de la necesidad de control. Quiere decir que de repente una persona que tenga su núcleo familiar estable, que cuente con una familia, no va a llegar a esto, o no necesariamente. No necesariamente, porque de nuevo, vamos a ver. Si bien es cierto, yo personalmente preferiría un proceso cognitivo-conductual, o hay muchas técnicas y herramientas, puede ser con Gestalt, puede ser con psicología humanista, etcétera. Hay muchas herramientas para que uno pueda trabajar estas carencias o estos duelos, ¿ok? El gran problema de estos muñecos es que te dejan pegado en el duelo, en negación. Es que ahí está el Ahí peligro. hay una negación, entonces. Es una negación, porque yo estoy negando lo que no puedo. O sea, lamentablemente tuve una pérdida de un hijo. Ajá. Estoy negando esa pérdida porque me traje un muñeco de silicón que es hiper... Es más, y lamento decir esta parte, usted lo manda a hacer con la misma cara de su hijo. ¿Ok? Por eso te decía, van de $600, que es el que está en stock, es el que está ahí, te dan ese, tal vez usted pide que sea de cierta etnia, ¿verdad? Que sea blanco, que sea negro, que sea, ¿verdad? Ciertos rasgos. Sí. Pero ya es lo que está en stock. Y están los que usted dice, hey, este era mi hijo de 6 meses. Necesito que sea igual a mi hijo. Y lamentablemente lo hacen igual. ¿Por qué digo lamentable? Porque nos estamos quedando pegados en la negación del proceso de duelo. Que todos los seres humanos vivimos un duelo cada vez que perdemos lo que sea. O sea, es que esto ya quedó más que constatado científicamente. Todos vivimos un duelo y es muy parecido. Y ese paso a la negación es el más importante para que usted siga el proceso hasta que usted se recupere de un duelo. ¿Cuánto dura un duelo? Esto es una pregunta que me hacen mucho. De 6 meses a 2 años. Yo le iba a decir lo que tenga que durar. No. Qué interesante. Muy bien, Ángelo, muy bien. El asunto es que yo, cuando veo duelos que en 3 meses ya los vivió, yo, cuidadito. Duelo de cualquier tipo, desde la partida física de una persona, muerte, hablemos como es, o terminar una relación. Terminar una relación de noviazgo. Son 6 meses mínimo que te va a estar doliendo. Eso no significa que vas a estar mal, no, vas a estar en un proceso de recuperación. Y puedes durar 6 meses, hasta 2 años, ¿verdad? O sea, cada quien tiene su tiempo, su velocidad, su ritmo. ¿Cómo se da cuenta una persona que ya pasó el duelo? Porque ya lo acepta y ya... Vive con eso. Vive con eso. Porque yo llego en duelo, ¿verdad? Y ya yo puedo hablar de eso. Ya puedo hablar libremente. Inclusive... hay momentos de odio, de ira, de depresión. Ya no estoy deprimido, ya no siento ira, ya no le reclamo a Dios. Eso no quiere decir ausencia de tristeza o de lágrimas. Correcto, eso no significa que me siga doliendo. Por supuesto, una pérdida siempre, cada vez que pero ya lo recuerdas con amor. Y no con resentimiento u odio, que esa es parte de la negociación. Diosito, si tú me ayudas. Ya es un sentimiento diferente. Ya es un sentimiento diferente. Entonces usted dice, ya lo está superando. Ahora, si se pasa los 2 años, se vuelve un duelo crónico y ahí sí ya necesitaríamos atención más especializada, inclusive hasta farmacología. Ahora en la pausa conversaba con Rigo y le decía que hasta qué punto la realidad de la sociedad hoy en día está llevando a la gente al punto de crearse una familia, de inventarse una familia con objetos inanimados. No sé, la necesidad de aparentar en redes sociales que tengo esto, que tengo lo otro. De repente su núcleo familiar
todas las primas están casadas, todos los primos están casados, soy el único que está soltero, soy el único que no tiene familia, hijos, etcétera, y de repente querer llenar ese vacío me lleva a eso. ¿Hasta qué punto la realidad, el ritmo de la sociedad actual nos está llevando a eso? Y aquí entra un tema muy psicológico, que es encajar. Okay. Que desde la adolescencia, ¿verdad? Sobre todo en la adolescencia, yo busco pares, yo busco encajar, yo busco sentirme aceptado. Entonces, cuando yo estoy en ciertas redes sociales y estas redes tienen una característica, como bien decís, que tienen hijos, que están casados, que está aquí, aquí, allá, y a mí me duele eso y yo quiero encajar, pues ya en un brote psicótico, en una situación muy severa, yo podría empezar a vivir esta fantasía. No te creas, esto, claro, ahorita estamos hablando de muñecos porque ahorita existen los muñecos, pero en el pasado, cuando no habían redes sociales y habían personas en estas circunstancias, y está documentado, habían personas que se inventaban novios. Ajá. ¿Te acordás? Claro que sí. Que se inventaban novias, que se inventaban matrimonios y decían, no, sí, yo estoy casado, lo que pasa es que yo vivo en Limón y bueno, yo ando aquí. Claro, se les acomodaba el trabajo, ¿verdad? Que eran vendedores o que eran qué sé yo, y entonces cuando la gente empieza a investigar, se dicen, no, es que todo eso es falso. Bueno, lo que pasa es que hemos ido evolucionando, porque la tecnología evoluciona y ya tenemos objetos que pueden ayudarnos a eso. Y aquí viene lo más severo. En algún momento inclusive había gente haciéndose familia en juegos virtuales. Okay. Hace mucho tiempo se empezó a ver esta tendencia de que había gente que vivía vidas ajenas. Se metía, por ejemplo, en los Sims o qué sé yo. Había muchos juegos de realidad virtual o donde usted construía una familia y construía una casa y construía esto y el otro. Y había gente que se metía tanto que ellos terminaron creyendo que vivían en eso, ¿verdad? Súper pesado. Y eso pasó con software, ¿verdad? En aquel entonces que no habían aplicaciones, con juegos, ¿ok? Con programas. Ahora imagínate con todo lo que tenemos disponible y empiezas a pasar esto. Ahora, totalmente esperable. Total. Ahora, desde la parte psicológica, ¿cómo se le ayuda a alguien que está en esto? Me imagino que el primer paso es que la persona busque ayuda, que acepte esa ayuda. Pero desde la parte psicológica, ¿cómo se le puede ayudar a alguien? Yo creo que desde la parte psicológica lo que yo recomendaría, me voy un poquitito más antes, Ángelo, es si vas a utilizar, o sea, si hay algún colega que quiere utilizar esto como un mecanismo, porque de nuevo, puede ser que esta persona esté muy, muy golpeada y yo necesite compensarla o estabilizarla más allá de un fármaco. Si vamos a utilizar esto como un mecanismo de terapia, tiene que ser muy controlado. Y el terapeuta tiene que estar viendo los progresos y viendo si la persona está humanizando ese objeto. Vamos a ver, esto nació cuando hubo investigaciones donde ponían a mujeres que habían tenido pérdidas y que abrazaran estos muñecos, ¿sí? Y empezaron a medir los comportamientos del cerebro y dijeron, sí, están sintiendo felicidad, ¿verdad? Porque se dispararon ciertos neurotransmisores. Ok, pero era darles un abrazo, ¿ok? Era en terapia, en el consultorio, mira, aquí hay un muñeco, me gustaría que lo tomaras, que le dijeras algo, que hicieras una despedida o que, qué sé yo, hay muchos mecanismos para utilizarlos de manera terapéutica. El asunto es cuando les damos el muñeco y se lo llevan para la casa y yo no estoy vigilando como un médico, como un psicólogo. Entonces ahí es donde empieza el problema. Ahora, para responder tu pregunta, si lamentablemente nadie le puso control a esa terapia y se nos está saliendo de control y esta persona, o inclusive ni siquiera es una terapia, es la señora que se hizo los muñequitos. Yo creo que lo ideal es hablar con la persona y que
tratemos de explicarle las implicaciones que tienen. No demos juicios de valor, porque cuando damos juicios de valor se vuelve subjetivo, ¿verdad? Uh-huh. Como por ejemplo, si yo te digo, mira, Ángelo, tu camisa es muy celeste hoy. Sí, pero bueno, uno que no maneja muchos colores, ¿verdad? Pero yo te digo, sí, está muy celeste hoy. Entonces te va a decir, no, pero este es el celeste normal. Uh-huh. Muy celeste es un juicio de valor mío, no tuyo. Usted me va a decir, hoy Rigo lo picó un bicho, porque es celeste. Y yo te dije, muy celeste. Bueno, eso es un juicio de valor simple, ¿ok? Pero si, por ejemplo, yo llego y te digo, mira, Ángelo, la empresa tiene de política de que solamente se pueden usar camisas negras y te estás exponiendo a que te hagan una llamada de atención y a la tercera, chao. No estoy dando un juicio de valor. Usted no va a tener otra cosa que decir, ok, voy a aprender, voy a entender y ya no vuelvo a traer la camisa celeste. Uh-huh, uh-huh. Entonces, cuando una persona, por ejemplo, está en esta circunstancia y tiene un bebé, un baby reborn que lo está tratando humanizado, ¿verdad? Mira, estás yendo a Levi's a pedir una vacuna que lo necesita un niño, que sí se contagia. Estás gastando recursos del Estado. Estás gastando tus propios recursos, estás sacando un préstamo para comprar ropa, uh-huh, ¿verdad? Que no, como estamos hablando ahora off the records, ¿verdad? Estamos al aire, no estamos al aire. Y gente que termina comprando cosas carísimas, sí, para complacerse o autocomplacerse en estos temas. O para encajar. Entonces, yo, mi baby reborn, le voy a comprar Oshkosh, uh-huh, una marca ahí, ¿verdad? Sí. En lugar de ir no vamos a decir marcas, pero en lugar de ir a una tienda ahí X, donde se compra baratísimo, entonces vas y le compras un jueguito que vale 60,000 colones, o le compras unas tenis de una marca ahí, ¿verdad? De bebés, que lo usamos mucho los adultos, y esas tenisitas te cuestan 50,000. Ahora, esto está cerca de hacerse más viral, de que las personas tiendan más hacia este tipo de compañías, si se le puede decir así. ¿Esta es la punta del iceberg de repente? Excelente pregunta. Como hemos hablado en este programa, esto ha venido avanzando. Uh-huh. Primero nos lo inventábamos, luego lo vivíamos en un programa, en un software, en un juego. Luego lo estamos viviendo con unos muñecos de trapo, luego lo estamos viviendo con muñecos ya de silicón. Y en la actualidad, yo, en mi opinión personal y profesional de todo lo que he leído, vamos a aislarnos aún más, y vamos a tener el problema de que ya vamos a tener muñecos ya para adultos que eventualmente van a caminar. En estos momentos están haciendo pruebas, en estos instantes están haciendo pruebas para desarrollar una especie de silicón increíblemente parecido a la piel humana, uh-huh, comportamiento increíblemente parecido a cómo reaccionaría un humano, ¿verdad? En una interacción de pareja, uh-huh, ¿verdad? Uh-huh. Tú eres la novia, o sea, estás programado para ser novia o estás programado para ser novio, uh-huh, y ojito, va para ambas vías. O sea, en estos momentos ya hay muñecos, tanto hombres como mujeres, totalmente funcionales en sus partes genitales. Entonces, eventualmente nos vamos a empezar a aislar, aunque es la época donde tenemos mayores mecanismos de comunicación, irónicamente. De comunicación, interacción uno a uno con la gente. Correcto. E irónicamente nos estamos aislando más. Entonces, si tú me preguntas para dónde, si esta es la punta del iceberg, sí. Vamos a terminar con muñecos, que ya hay países donde eso es un negocio, donde se están vendiendo muñecas, ¿verdad? Y muñecos con interacciones humanas que hablan, y eventualmente ya vamos a tener humanoides, uh-huh, uh-huh, y aquello que parecía un sueño de opio como Blade Runner, ¿verdad? Aquella, sí, película futurista, se nos va a volver a realidad. Nos queda poco tiempo. ¿Podemos decir, afirmar, catalogar que una persona que hace esto tiene algún trastorno psicológico? Mínimo, ¿sí? Mínimo, un duelo mal trabajado. Mínimo. De ahí en adelante hay muchas cosas que van a pasar en función de su comportamiento. Desde un brote psicótico,
O sea, van a haber muchas cosas. Mínimo, yo te digo, cuando yo veo estas cosas, hay un duelo que no se está trabajando bien ahí. ¿Hay manera de que la familia detecte algún comportamiento que lleve a la persona a aislarse de tal manera que cree su propia familia o que empiece a humanizar cosas que no lo son? Eventualmente lo primero que vamos a ver es estos cuadros depresivos, ¿verdad? Una persona que está sumamente herida, una persona muy adolorida. Vamos a escucharle, normalmente la persona empieza como a avisar, ¿verdad? Empieza a decir, uy, qué bonito como tener, ay, a mí me gustaría, ¿verdad? Esta señora, por ahí estuve leyendo de la brasileña, pues por ahí anduvo. Ella anduvo ahí mencionando que ella quería y un día se le ocurrió que le hizo a la mamá, creo que sí, la mamá le Entonces, pidió. cuando empiezas a ver este tipo de comportamientos y de pedidos extraños, hay que levantar la ceja y hay que preguntarse, ¿verdad? ¿Vamos por buen camino? Creo que no necesariamente. Y es recomendable que la persona lo vea un profesional. Porque si esto se lo dejamos a la abuela, ¿verdad? Vaya a hablar con la abuela, o vaya a hablar con su mamá, ¿vale? No, esto no va a funcionar. ¿Por qué? Porque no tienen la experiencia de estar viendo tantos casos y de saber del tema, porque tal vez en Costa Rica no se ha visto tanto, pero hay países donde, mi estimado, esto es un negocio bravo. Y eso va a llegar a Costa Rica en poco tiempo. Para la gente que de repente nos acaba de sintonizar, esto es muy diferente a humanizar animales. Correcto. Totalmente, lo hablamos al principio. Lo hablamos al principio. Tiene una tendencia a verse parecida, ¿verdad? Al final estamos proyectando un amor o un cariño hacia un objeto que es vivo, ¿verdad? Pero que al mismo tiempo puede ser que caigamos en la trampa de empezar a humanizar. Sin embargo, ya estamos hablando de objetos totalmente inanimados. O sea, es que por lo menos el animal, en el peor de los casos, se lo gana, ¿verdad? Sí, que uno sí. dice, es que hay perritos que se lo ganan, hay gatitos que se lo ganan, etcétera. Pero aquí ya estamos hablando del siguiente paso, que es tomar algo totalmente inanimado o con inteligencia artificial. De una vez se los digo, va a haber inteligencia artificial hablando y vamos a... O sea, hoy por hoy hay gente enamorada de ChatGPT. Total. Ya está documentado casos de personas que se levantan y le dicen, hola, ChatGPT, ¿cómo estás? Necesito hablar contigo, y empiezan a hablar entre ellos, a interactuar, y se enamoran de ChatGPT. O sea, es que no estoy inventando, eso ya está documentado. Entonces imagínate cuando ese ChatGPT tenga piel casi humana, tenga las características físicas que a usted le guste y camine y hable. Bueno, ya ChatGPT habla, pero sí. Camine e interactúe. Sí. Va a ser una locura. Totalmente. Rigo, gracias por haber venido. Con muchísimo gusto. Muy Ángel, interesante el tema. A tus órdenes, con y muchísimo da gusto. para mucho. Muchísimo. Rigoberto Salazar Delgado, psicólogo, con él conversábamos sobre este tema que, como les digo, va para mucho más aquí en Asiento Extra. Personas que están humanizando cosas que realmente no lo son. Los esperamos mañana, Dios mediante, a las 2 de la tarde, en un programa más de Asiento Extra. Gracias por habernos acompañado. Regresaremos, Dios mediante, mañana, como les digo, en los 92.3 FM de Extra Radio. Sigue informándose a través de todas las plataformas de Grupo Extra. A continuación viene Contacto Deportivo con todos los compañeros de deportes. Feliz tarde, que la pase muy bien. Asiento Extra, donde la noticia se analiza con profundidad y experiencia. De lunes a viernes, de 2 p.m. a 3 p.m. y de 8 p.m. a 9 p.m.